Buenos días o buenas tardes a todos otra vez. El último día colgué un vídeo sobre la segunda parte de los modelos bayesianos y terminaba con un problema de diagnóstico médico que os proponía para que lo resolvierais vosotros. Os va a salir una base lógica expandida de 64 columnas y luego tendréis que aplicar el conocimiento para discriminar entre los valores que son realmente posibles, aplicando, como digo, el conocimiento del sistema. Bien, hay una cuestión que os quería comentar, es que se me acopló ayer un extraño en el vídeo, no sé por qué extraña razón, y a lo mejor hay cuestiones que no se entienden bien. Si lo estimáis conveniente, pues repetiré el vídeo, pero me lo tenéis que decir. De todas formas, en clase volveremos sobre el tema. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora una cuestión nueva, que es el razonamiento cuasi-estadístico, que utiliza los métodos de la estadística, pero sin utilizar una muestra estadísticamente significativa. Más bien hace la aproximación basándose en la heurística del experto, en el conocimiento que el experto tiene sobre un determinado problema. Y de esta cuestión, que contiene al razonamiento bayesiano y al modelo categórico de razonamiento, de esta cuestión veremos dos enfoques completamente diferentes, pero curiosamente también están autocontenidos. Ya veréis lo que quiero decir con esto. El primero es el modelo de los factores de certidumbre, sobre los cuales veremos los aspectos básicos del modelo, la combinación de evidencias y la propagación de incertidumbre. Y terminaremos con un ejemplo completo de cómo se utilizan los factores de certidumbre. El segundo subtema, que realmente tiene entidad para ser un tema por sí solo, es el de la teoría evidencial, que es una teoría que, como digo yo siempre, la cogéis, la metéis en el horno, la picáis bien, os fumáis un porro y no arde, porque es una teoría muy dura. Y aquí, nuevamente, he hecho un esfuerzo importante para suavizarle el aparato matemático, aunque haya cosas que van a requerir explicación online en Teams, en la clase habitual de Teams. Veremos los fundamentos teóricos, como digo, la combinación de evidencias, la cuestión de credibilidad, plausibilidad e intervalo de confianza, los casos particulares y resolveremos un problema de un asesinato con la teoría evidencial. Curiosamente veremos que la teoría evidencial contiene el modelo de factores de certidumbre, el modelo de factores de certidumbre contiene al modelo bayesiano y el modelo bayesiano contiene al modelo categórico, con lo cual seguimos con la filosofía de la cebolla famosa que se decapaba, que vamos por capas. Voy a poner la manito, si me deja, sí me deja. Bien. Bueno, aquí nuevamente acudo a la bibliografía original que dio como resultado, que surgió como consecuencia del establecimiento de los dos modelos. Estas referencias bibliográficas están en la biblioteca, las podréis consultar si Dios quiere algún día. La primera se refiere al modelo de factores de certidumbre, vamos a empezar por la segunda. Shortleaf y Buchanan, A Model of Inexact Reasoning in Medicine, publicado en Mathematical Biosciences en 1975. Vamos a seguir por la primera, Heckermann, Probabilistic Interpretation for Mice Uncertainty Factors, publicada en Uncertainty in Artificial Intelligence en 1986. Y en relación a la teoría evidencial, vamos a utilizar como base de la explicación a Schaffer, A Mathematical Theory of Evidence, en Princeton University Press en 1976. Este y este son los artículos originales y este es un refinamiento de este. Bien,
La idea que subyace perdón, en el razonamiento estadístico es evitar los inconvenientes de modelos anteriores utilizando conocimiento heurístico. Entonces, una primera idea que surge es utilizar la probabilidad condicional subjetiva, que como ya sabemos es una medida numérica que relaciona dos sucesos de forma que la ocurrencia del segundo está condicionada por la ocurrencia del primero. ¿O no? Pensar. La ocurrencia del primero está condicionada por la ocurrencia del segundo. Os recordáis que P de A dado B es que tenemos B y entonces hay que ver la probabilidad de A dado B. Pero en este caso la palabra subjetiva se refiere a que la relación no está avalada por amplios estudios estadísticos. Más bien se refiere a cuestiones como puede ser, es probable, es posible, ya lo veréis. Bueno, entrando un poco en materia, si hablamos de probabilidad condicional, independientemente de subjetiva o no subjetiva, tenemos que P de I sub I dado S sub K igual a X podría traducirse, hablando de probabilidades condicionales subjetivas, como sigue a continuación. Si la manifestación S sub K está presente, entonces hay una probabilidad subjetiva X de que la interpretación sea I sub I. Pero sea subjetiva o no sea subjetiva, la probabilidad condicional tiene que tener una consistencia matemática, como habíamos visto. Y la consistencia matemática del modelo de probabilidad exige que la suma de todas las probabilidades condicionales sea igual a 1. Entonces, fijaros en la siguiente expresión. Estamos utilizando conocimiento heurístico, por lo tanto, cuando lo anterior no ocurre, hay que normalizar. ¿Y cómo normalizamos la cuestión? Pues dividiendo cada P de I sub I dado S sub K igual a X, pero ahora lo dividimos por el sumatorio de todos los P sub I dado S sub K. Porque lo que es normal, lo que es habitual es que cuando consideremos conocimiento heurístico, esta suma no es igual a 1, puede ser mayor de 1 o menor de 1, porque el conocimiento heurístico no es matemático, es heurístico, no es determinista. Entonces, para mantener la consistencia matemática, tenemos que normalizar dividiendo por el valor real de la suma de los distintos P de I dado S sub K. Bien, de todas formas, la aparición de conceptos difíciles de definir como imprecisión e incertidumbre, que ya hemos visto lo que era en otro vídeo anterior, la falta de confianza, la credibilidad, etc., exige la puesta a punto de nuevos mecanismos para tratar el razonamiento. Bien, vamos a introducir algunos conceptos. P de I sub I dado S sub K igual a X puede interpretarse en términos de implicación como S sub K implica I sub I con un valor X. Esto se puede hacer en términos de condicional subjetivo o simplemente condicional. En todo caso, este valor X lo que hace es definir la potencia evidencial de la implicación. ¿Esto qué quiere decir? Define la fuerza, digamos, de la flecha. Si es 1, la flecha es sólida. Y si es menor que 1, la flecha empieza a difuminarse un poco. Con lo cual la implicación no siempre es totalmente cierta. Si X pertenece al intervalo cerrado abierto 0, 1, la implicación viene afectada de incertidumbre. Y la intensidad de la relación causal viene establecida a través de la potencia evidencial X, lo cual quiere decir que S sub K implica I sub I, dice siempre que se da S sub K, se da I sub I. Pero si X es distinto de 1, digamos 0,7, decimos que siempre que se da S sub K es muy probable que se dé I sub I, por poner un ejemplo. Bien, entramos ahora, una vez vistas las generalidades, en un modelo
que es un modelo, no es una teoría porque le falta base teórica, pero veremos cómo luego se le encontró una base teórica fuerte. El modelo de factoría de certidumbre de Shorliffe y Buchanan. Estamos en los años locos de la inteligencia artificial. En 1975, un neurofisiólogo, Buchanan, y un matemático, Shorliffe, en la universidad de, no sé si fue Stanford o... sí, creo que era Stanford. Pues no sé si la conocéis, yo sí. Es una universidad muy pequeñita, como el Caltech, pero que tiene más premios Nobel que el MIT. Y además todo el mundo trabaja con todo el mundo. Entonces fijaros de lo que puede salir entre una colaboración entre un neurofisiólogo y un matemático. Puede salir un auténtico caos, pero un caos que funciona de manera maravillosa. En 1975 deciden construir un sistema experto que se llama MyThing para las enfermedades infecciosas. Y de entrada se dan cuenta de la inconsistencia matemática, de la inconsistencia física del modelo de bayesiano y por decreto ley dicen que una evidencia no puede simultáneamente apoyar a una hipótesis y a la negación de la hipótesis. Lo cual quiere decir que, dada una hipótesis, la potencia evidencial de una declaración se debe representar a través de dos medidas diferentes, que será o la una o la otra, dependiendo de si la evidencia apoya a la hipótesis o va en contra de la hipótesis. Y a esto le llaman Measure of Increasing Belief, medida de confianza creciente, y se representa como MB de H dado E. Por otra parte, la medida de Increasing Disbelief, la MD de H dado E, representa el incremento de confianza en H dada la nueva evidencia. Es muy importante considerar que tanto MB como MD son índices dinámicos que representan incrementos asociados a evidencias nuevas, es decir, que se actualizan cada vez que aparece una nueva evidencia. Las características fundamentales de ambas medidas son las siguientes. Si H es una hipótesis y E es una evidencia, la misma evidencia E no puede simultáneamente incrementar la confianza en H y disminuir la confianza en H. Entonces tendremos que optar por, si aumenta la confianza en H, por MB de H dado E, que es el incremento de confianza en H dada la evidencia E. Por otra parte, si la evidencia va en contra de la hipótesis, es una evidencia negativa, MD de H dado E es el incremento de la desconfianza en H dada la evidencia E. Formalmente, como siempre lo hacemos después de haber explicado el concepto, tenemos que si P de H es la confianza previa en H dado E en términos de probabilidad y P de H dado E es la confianza en H tras aparecer E, es decir, que la aparición de E modifica la probabilidad de H, y 1 menos P de H es la desconfianza en H antes de esto, no es importante por ahora, tenemos tres casos. Si P de H dado E es mayor que P de H, lo que quiere decir es que la nueva evidencia produce un aumento de la confianza en la hipótesis considerada. En este caso, MB de H dado E es mayor que 0 y MD de H dado E es igual a 0, porque la confianza aumenta, pero la desconfianza ni aumenta ni disminuye. Y formalmente, y ya he dicho que son medidas dinámicas y medidas de incrementos, MB de H dado E responde a esta extraña expresión. P de H dado E menos P de H, lo cual no es raro, puesto que indica un incremento de la confianza en H dado E. P de H dado E menos P de H será lo que incrementa la confianza en H, la aparición de E. Pero ¿por qué partimos por 1 menos P de H? ¿Por qué Shorliffe y Buchanan deciden dividir la expresión anterior por 1 menos P de H? Fijaros, si la evidencia
confirma absolutamente a la hipótesis H, P de H dado E es igual a 1. ¿Sí? Entonces, si P de H dado I es igual a 1, el numerador y el denominador tienen que ser lo mismo, porque ya no se puede crecer más en confianza, si es totalmente cierta. Luego, 1 menos P de H partido por 1 menos P de H sería igual a 1, lo cual la hace compatible con la teoría de la probabilidad. Siguiendo con el ejemplo, el caso 2, si P de H dado E es menor de P de H, la nueva evidencia produce una disminución de la confianza inicialmente depositada en la hipótesis considerada. En este caso, MB de H dado E es igual a 0 y MD de H dado E es mayor que 0. Y ahora la situación para definir MD de H dado E es igual a P de H menos P de H dado E, para que sea positivo, partido por P de H. Nuevamente, este partido por P de H se debe a que si la evidencia descarta por completo la hipótesis H, esto debe ser 0. La probabilidad dado E debe ser 0. Y para que la desconfianza sea máxima, es decir, sea 1, hay que dividir por P de H, porque P de H menos 0 partido por P de H es igual a 1. Luego tenemos el tercer caso, que es que P de H dado E sea igual a P de H. Esto quiere decir que la evidencia que aparece es independiente de la hipótesis, o bien no tenemos conocimiento sobre ello. Por ejemplo, tengo una hipótesis, lloverá mañana, y tengo una nueva evidencia, tengo un peine en el bolsillo. El hecho de que yo tenga un peine en el bolsillo como evidencia no implica para nada un aumento de la confianza ni un aumento de la desconfianza en la hipótesis de que llueva mucho mañana. Por lo tanto, la nueva evidencia es independiente de la hipótesis considerada, ya que ni aumenta la confianza ni aumenta la desconfianza. MB de H dado E es igual a 0, en este caso, y MD de H dado E es igual a 0. Los matemáticos, sin embargo, son gente exhaustiva en cuanto a la notación, y PDH lo definen Shorriff y Buchanan como una probabilidad a priori en sentido clásico, y establece la siguiente notación, que no es más que rizar el rizo. MB de H dado E es igual a 1 si solo si P de H es igual a 1, y MB de H dado E es igual al máximo de P de H dado E, P de H menos P de H, partido por el máximo entre 0 y 1 menos la chorrada, máximo entre 0 y 1 menos P de H, si solo si P de H es distinto de 1. Y lo mismo para MD de H dado E, que es igual a 1, si solo si P de H es igual a 0. Y es igual al mínimo, donde había máximo era mínimo, y sale esta expresión cuando P de H es distinto de 0. En definitiva, lo que quieren expresarlo es de la misma forma MB de H dado E, en un caso con el máximo y en otro caso con el mínimo. Una vez definidos los valores de las medidas de confianza creciente, que son medidas dinámicas, como digo, definen lo que se llama el factor de certidumbre de H dado E, que es una medida formal, simplemente formal, ya que la misma evidencia, como decíamos antes, no puede apoyar simultáneamente al aumento de la confianza y al aumento de la desconfianza. Entonces, CDF de H dado E lo definen como MB de H dado E menos MD de H dado E, en donde en un caso real para una única evidencia será o MB de H dado E o menos MD de H dado E. Como digo a continuación, es una expresión de carácter formal, ya que una misma evidencia nunca puede incrementar simultáneamente la confianza y la desconfianza en la misma hipótesis. Sin embargo, este CDF sirve como un medio para facilitar la comparación entre potencias evidenciales de hipótesis alternativas en relación con una misma evidencia E.
Los rangos evidentemente son 0 menor o igual a mb de h dado e menor o igual que 1, 0 menor o igual que md de h dado e menor o igual que 1 y menos 1 es menor o igual que cdf de h dado e, que a su vez es menor o igual a 1. Es decir, el rango está entre 0 y 1 para las medidas de confianza y desconfianza crecientes y está entre menos 1 y 1 para las medidas de factor de certidumbre. Y esto tiene una importancia vital en el modelo de factores de certidumbre que lo convierte en un modelo muy atractivo y muy fácil de utilizar. Porque vamos a ver, ¿cómo se dice sí en probabilidades? 1. ¿Cómo se dice no en probabilidades? 0. ¿Cómo se dice no sé? Pensarlo. Un medio, ¿no? Un medio si hay 2. Un tercio si hay 3. Un cuarto si hay 4. Un quinto si hay 5. Un sexto si hay 6. Y así sucesivamente. Sin embargo, en el modelo de factor de certidumbre, menos 1 quiere decir que no. Y 1 quiere decir que sí. Y únicamente 0,5 quiere decir no sé. Por lo tanto, esto nos facilita mucho la labor de ingeniería del conocimiento, ya que podemos preguntarle al experto, oye, ¿esta relación causal entre H dado E? No, no es cierta, menos 1. Sí, sí es cierta, 1. No sé, 0,5. ¿Es posible? A lo mejor 0,7. En fin, tenemos que definir una escala numérica entre 1, 0 y menos 1 con distintos rangos, igual que hacíamos en la lógica difusa. Muy probable, muy posible, algo probable, algo posible, de forma que podemos utilizar los factores de certidumbre como medida de la confianza en un sentido o en el otro. Cuando razonamos tendremos un valor numérico que lo llevamos a la recta correspondiente, 1, 0, menos 1 y los correspondientes tics que haya en el intermedio, y entonces podemos entrar por aquí o podemos entrar por aquí. Bien, pasamos a otra cuestión importante, que es el comportamiento en casos extremos e hipótesis mutuamente excluyentes, que era lo que habíamos comentado anteriormente. Si H es cierta, P de H dado E es igual a 1. Entonces 1 menos P de H partido por 1 menos P de H es igual a 1. MD de H dado E es igual a 0 y el factor de certidumbre de H dado E es igual a 1. Si la negación de H es cierta, es decir, que P de no H dado E es igual a 1, entonces tenemos que MD de H dado E es igual a P de H menos 0 partido por P de H es igual a 1. La desconfianza es completa. MB de H dado E es igual a 0 y CDF de H dado E es igual a menos 1. Luego tenemos el valor de no. Bien. Como colofón de los MBs y de los MDs, tenemos un comportamiento en casos extremos e hipótesis mutuamente excluyentes. Si os fijáis, y os recomiendo que lo hagáis en casa, los casos anteriores conducen a que si MdB de no H dado E es igual a 1, entonces MD de H dado E es igual a 1. Por otra parte, si H1 y H2 son hipótesis mutuamente excluyentes, es decir, que la interpretación es o H1 o H2, pero no las dos, sabemos que MB de H1 dado E es igual a 1. En este caso podemos afirmar rotundamente que MD de H2 dado E es igual a 1. Porque si no es H1 es H2 y si es H2 no es H1. Para evidencias independientes de la hipótesis, si H es la hipótesis considerada y E es una evidencia, y si la evidencia es independiente de la hipótesis, entonces en términos de probabilidad, P de H dado E es igual a P de H, entonces MB de H dado E es igual a 0, MD de H dado E es igual a 0, y el factor de certidumbre de H dado E es igual a 0.
Terminaremos esta pequeña discusión, esta pequeña introducción al modelo, estableciendo una cuestión importante, que son las diferencias con las probabilidades condicionales. De forma que los factores de certidumbre de las hipótesis H y no H no son complementarios a la unidad, sino que son opuestos entre sí. Es decir, no son 1 menos P de H, sino que son menos C de M. Si tenemos CF para 1, para la negación tendremos menos CF. Esto viene a cuento porque si el apoyo que una evidencia presta a una hipótesis es bajo, no debería ser alto el apoyo a la negación de la hipótesis, sobre todo en caso de información incompleta. Y os pongo el siguiente escenario. Suponer que tenemos un gorrión que pasa al lado de un Boeing, de un avión súper grande. ¿Tiene mucha influencia el vuelo del avión, el vuelo del gorrión para que el avión se caiga o no se caiga? No. No. Entonces, si la presencia del gorrión coincide con que el avión se cae o no se cae, esto tiene muy poco que ver, en la relación causales tiene que ser muy pequeña. Esto se demuestra muy fácilmente por casos extremos. Si P de H dado E es mayor que P de H, fijaros que C de F de H dado E es igual a MB de H dado E, que es mayor que 0. Y C de F de no H dado E es igual a menos MD de H dado E, que es menor que 0. Olvidaros de esto por el momento. Vamos a quedarnos con C de F de H dado E igual a MB de H dado E mayor que 0. Entonces operamos con MB de H dado E, que es igual a P de H dado E menos P de H partido por 1 menos P de H. Pero por la teoría de la probabilidad, P de H dado E es igual a 1 menos P de no H dado E. Y ahora tenemos menos P de H, que sería igual a menos 1 menos P de H. Pero menos 1 menos P de H, P de no H, es igual a menos 1 más P de no H. Y 1 menos P de H es P de no H. Sustituyendo los términos, nos queda que esto es igual a P de no H menos P de no H dado E partido por P de no H, que es igual a MD de no H dado E. Por lo tanto, el CF de H dado E es igual a menos el CDF de no H dado E. Repito, recordar que CDF de H dado E es igual a MB menos MD. Pero aquí tenemos que P de H dado E es mayor que P de H, luego el menos MD de H dado E se va a la porra. Si hacemos el desarrollo, llegamos a que el CDF de H dado el MB de H dado E coincide con el MD de no H dado E. Y yendo a la expresión general, resulta que CDF de H dado E es igual a menos CDF de no H dado E. Y el mismo resultado se obtiene si P de H es mayor que P de no H, mayor que P de H dado E. Bien, esto es ni más ni menos que la explicación de por qué si el apoyo de una evidencia es muy pequeño a una hipótesis, también tiene que ser muy pequeño el apoyo a la negación de la hipótesis. ¿Cómo maneja el experto los CFs? Bueno, entre 0 y 1 si la evidencia apoya la hipótesis, entre menos 1 y 0 si la evidencia va en contra de la hipótesis, y 0 si la evidencia es independiente de la hipótesis, o bien no se tiene información sobre relación causal H dado E. Y con esto terminamos esta primera parte de los factores de certidumbre. Buenas tardes y gracias a todos por la atención.